José Coyoc, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, como siempre, bastante contento de estar aquí en este espacio de página y Rompeviento TV. Gracias, Vale. gracias, José. Adelante, Alberto. No, te iba a preguntar, la consulta que se hizo ayer, el resultado fue no, básicamente, ¿no, José? Sí, bueno, primero comentar que ayer se realizó la fase consultiva de la consulta, aunque suene redundante, de la consulta, entendiéndola como proceso, que convocaron 3 pueblos mayas del poniente de Yucatán para decidir frente a la industria porcícola. Nosotros como acompañantes de todo el proceso que fue organizado y ejecutado por los pueblos que les menciono, que les recuerdo que son Quinchil, San Fernando y Celestún, todos ubicados en el poniente de Yucatán, pues la gran participación de la gente, creo que ese es uno de los grandes resultados que nos llevamos en la jornada de ayer. Estuvo todo el día una nutrida participación de las personas de los pueblos y también con el enorme esfuerzo que significó para cada uno de los comités poder organizar y llevar a cabo todas las fases de la consulta que se han llevado hasta ahora. Y en efecto, en 2 pueblos ganó el que no permanezca en los permisos a la granja porcícola y en uno de ellos, en Quinchil, ganó el sí. También le recuerdo que en Quinchil y en San Fernando se ha realizado la consulta pues en medio de un clima de tensión propiciado también por diversas acciones de las empresas porcícolas. Pero bueno, sí, este es el final de la fase consultiva del proceso de consulta que convocaron los pueblos mayas del poniente. Ya, o sea, finalmente el resultado, ¿cuál viene siendo en datos, en cifras? ¿Y qué procede, por ejemplo, cuando hay pues un poblado que dice sí y 2 poblados, y 2 pueblos que dicen sí y un pueblo que dice no? Sí, Al en revés, perdón. términos, Dos claro, en que dijeron no términos y uno que dijeron sí. Ajá. en términos numéricos fue San Fernando, que es una población bastante pequeña, salieron a votar más de 100 personas, perdón, salieron a votar 100 personas y las 1000 boletas también que se habían programado tanto para Celestún como para Quinchil se agotaron todas. En ese número más o menos estuvo el número de participantes. En el caso de San Fernando fue por un voto que se decidió el no. En Celestún fue abrumador y rotundo el no, casi poco más más allá del 90% de las personas votó por el no, y en Quinchil, por un margen de, si no recuerdo mal, 100 votos, ganó el sí. Nosotros, creo que esa es una pregunta importante la que plantea Ernesto Ledesma, porque nosotros como acompañantes quisiéramos saber, por ejemplo, qué piensa el Estado mexicano de este tipo de ejercicios, porque hasta ahora la única respuesta que han dado tanto como hemos comentado en otros espacios de Rompeviento ha sido el silencio. Ahí sí definitivamente ha ignorado todo el proceso, lo cual resulta bastante preocupante por todos los alcances que tienen, tanto en instituciones ambientales como en la nueva ley que se está preparando para la consulta. ¿Cómo se van a tomar todos estos ejercicios? Que a final de cuentas también otro de los grandes resultados de la consulta es revelar que todas estas granjas son ilegales por donde se les vea, en el sentido de que no han cumplido ninguno de los procedimientos para poder instalarse en los territorios de estos 3 pueblos mayas. Y por supuesto, aquí también quisiéramos saber ¿Sí? No, termina. Termina, por favor, sí. Y pues por supuesto que también la respuesta de las empresas porcícolas, ¿no? Ellos qué van a hacer con estos 2 resultados, uno por el sí y otro por el no, porque por un lado en la prensa local se ha deslegitimado la consulta diciendo lo que comentábamos la otra vez acerca de que no cumplía los estándares de la Constitución, sin mencionar cuáles son, pero en el terreno y propiamente en el proceso de consulta sí que hubo esa presencia de la empresa a partir de toda esta red asistencial para inclinar el voto por el sí. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta oficial de la empresa, ¿no? Más allá de cualquier
desplegado en la prensa local o más allá de la participación velada que tuvo también en las consultas. Sí, es básicamente lo que te quería preguntar, José, ¿cuáles son los siguientes pasos? Obviamente las empresas van a decir que esta encuesta pues no es vinculativa, no es legal, van a argumentar que pues que no importa, básicamente, pero a la gente sí le importa. ¿Cuáles son las acciones, los siguientes pasos que van a tomar los que votaron tanto por el no como también por los que votaron por el sí? ¿En qué situación queda la región, el pueblo maya, los pueblos mayas, las comunidades mayas con este sí que apareció por allí? Claro, yo creo que el sí podría revelar toda la contradicción también y hacerla mayúscula en el sentido de que, bueno, ¿cuál van a respetar en este caso, por ejemplo, si es que así lo decide la empresa porcícola, ¿no? Porque ciertamente hoy también se publicó en la prensa local un desplegado diciendo el resultado de lo que sucedió en Quinchil, pero también está lo de Celestún. Entonces, ¿cuál sí y cuál no? ¿Cuál va a ser la respuesta oficial ante estos dos resultados diferentes? Deslegitimar una y apoyar la otra, lo cual pues desnudaría totalmente cómo operan las empresas para imponerse en los territorios mayas. Y en la segunda respuesta creo que a nosotros nos va a tocar escuchar también qué es lo que tienen que decir los comités que organizaron en la consulta, que son a final de cuentas quiénes son los que están allí en su pueblo y quienes van a continuar en este proceso por recobrar su poder de decisión en sus propios territorios. O sea, esta apenas está comenzando porque, como les comentaba, este es un proceso que inició en 2017 con la consulta de Jomún. Entonces, es un mecanismo básico que se está realizando y que se está convocando ante las acciones tanto de la empresa por instalarse en territorios de pueblos mayas, como del gobierno también estatal y federal de reconocer todos sus permisos sin mediar ningún tipo de consulta. Entonces nos tocará hacer la reunión de evaluación con los compañeros para ir acompañando también ese proceso. Después de la fase deliberativa viene la fase de seguimiento en los procesos de consulta según marcan los estándares internacionales, que es en donde se va a discutir precisamente qué es lo que va a seguir. Ya, estos resultados, que este ejercicio que me parece que, bueno, le puede dar pistas también a otros pueblos indígenas del resto de la República Mexicana, precisamente para enfrentar este tipo de grandes corporativos, grandes empresas frente al deterioro o despojos de tierras y de territorio de poblaciones indígenas. Pero este ejercicio que se hizo, que hicieron allá José Coyoc, una vez que ustedes ya tienen los resultados, hay una entrega que van a hacer formalmente autoridades federales aquí en el país. ¿Cuál es el plan en lo que toca a estos? Uno está el marco del derecho internacional, pero otro en el derecho nacional. ¿Qué están pensando hacer con respecto de pues todos estos resultados, este trabajo valiosísimo que se hizo ahí? Claro, como les comentaba, es algo que vamos a tener que platicar, sobre todo en vista de lo que ha sucedido con Jomún. En el caso de Jomún, pues se llevó también en ese caso, como solemos llamarle en las OSCs, se judicializó. Y la respuesta de las instituciones jurídicas fue la misma que la del Estado mexicano, ¿no? Desconocer totalmente los procesos, el proceso propio de consulta de Jomún y también ignorar los resultados. Entonces yo creo que esa va a ser la conversación que vamos a estar teniendo estos días con los compañeros del comité para saber cuáles van a ser los próximos caminos, ¿no? Sobre todo también en vista de esta nueva ley de consulta que debería de contemplar este tipo de ejercicios. Ojalá lo contemplen, ¿no? Porque creo que ante todo este tipo de organizaciones y de propuestas que vienen desde los pueblos, creo que sería un error mayúsculo el que no se tomara en cuenta. Entonces ahí también podría ir otro elemento para ir viendo el panorama en el futuro, porque las empresas en todos los pueblos mayas, las empresas porcícolas siguen funcionando sin haber mediado este proceso de consulta. Entonces yo creo que esa va a ser una conversación amplia que vamos a estar teniendo estos días ya a la luz de estos resultados, que
fueron contradictorios y creo que aún revelan todavía más las mismas contradicciones tanto de la empresa como del Estado mexicano. Sí, son las contradicciones que se tendrán que conversar y estaremos muy atentos a ver qué es lo que encuentran ustedes en aquella región del sureste del país, en Yucatán, José Coyoc. Muchas gracias. Gracias por presentarnos este panorama, José. No, gracias a ustedes. Un saludo, compañeros. Un fuerte abrazo, José. Gracias por ese trabajo que hacen. Un abrazo a ti.